Buenas tardes, mi nombre es Emanuel de Jesús Martínez Vega y le voy a hablar sobre el tema de Galileo Galilei. La introducción. Y la introducción de esto dice que vamos a ver el tema sobre Galileo Galilei y de cómo las aportaciones que él hizo en su época siguen estando presentes en la actualidad y de cómo llega a ayudar en el ámbito laboral. Galileo Galilei dice que fue un gran astrónomo, científico, matemático italiano, el cual tuvo muchas aportaciones en el pasado, de lo que fue que se relacionó estrechamente con la revolución científica. Eminentemente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, lo cual fue música, literatura y pintura. Sus logros concluyen mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Su trabajo experimental es considerado completamente a los escritores de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico, y su carrera científica es completamente complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una ruptura de la teoría asentadas de la física aristotélica y sus enfrentamientos con la Inquisición romana de la Iglesia Católica. Se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Bien, el descubrimiento de su vocación. Dice que Galileo fue inscrito por su padre a la Universidad de Pisa, donde estudió medicina, filosofía y matemáticas. Si bien su padre quería que Galileo se dedicara a la medicina, en 1583, Galileo se inició en la matemática a la mano de Ostilio Risi, un amigo de la familia, alumno de Tartaglia. Risi tenía la costumbre rara en esa época de unir la teoría a la práctica experimental. Atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés por la medicina y todavía menos por las disputas escolásticas y filosofía aristotélica, Galileo reorienta sus estudios hacia las matemáticas. Desde entonces se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y Isocrania y de Arquímedes, y puesto al aristotelismo todavía estudia desde descubre la ley de la isocrania y de los péndulos. Primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. Dentro de la corriente humanista, redacta también un panfleto feroz contra el profesorado de su tiempo. Toda su vida, Galileo rechazará el ser comparado a los profesores de su época, lo que se supondrá numerosos enemigos. 2 años más tarde, retornó a Florencia sin diploma, pero con sus grandes conocimientos y una gran curiosidad científica. La Universidad de Padua. En la Universidad de Padua, en 1592, se trasladó a la Universidad de Padua y ejerció como profesor de geometría,
mecánica y astronomía. Hasta 1610, la marcha de Pisa se explicó por diferentes como uno de sus hijos del gran duque Fernando I de Medici. 1604 fue un año mirabilis para Galileo, ya que en julio probó su bomba de agua en un jardín de Padua. En octubre descubrió la ley del movimiento uniforme acelerado, que él asoció a una ley de velocidad errónea. En diciembre comenzó sus observaciones de una nova conocida al menos desde el 10 de octubre. Consagró 5 lecciones sobre el tema el mes siguiente, y en febrero de 1605 publicó el diálogo de Secco de Ronchiti-Brusen, propósito de la Stella Nova, junto con Girolamo Spinelli. Aunque la aparición de una nueva estrella y su desaparición repentina entraba en total contradicción con la teoría establecida, pero la inalterabilidad de los cientos, Galileo continuó todavía como aristotélico en público, pero en privado ya era copernicano. Esperó la prueba irrefutable sobre la cual apoyarse para denunciar el aristotelismo. Dice que retomó sus estudios sobre el movimiento. Galileo mostró que los proyectiles seguían en el vacío una trayectoria parabólica. Hizo falta la ley de la gravitación universal de Newton para generalizar los misiles balísticos donde las trayectorias son en efecto elípticas. Esto ya más a lo que es en una parte de armamento militar. En 1606 y 1609 Galileo construye su primer termoscopio, primer aparato de la historia que permite comparar de manera objetiva el nivel de calor y de frío. Ese mismo año, Galileo y 2 de sus amigos caen enfermos. El mismo día de una misma enfermedad infecciosa, solo sobrevive Galileo, que permanecerá lisiado de reumatismo por el resto de sus días. En los 2 años que sigue, el sabio estudia la estructura de los imanes. Actualmente se puede completar su trabajo en el Museo de Historia de Florencia. Los logros académicos que tuvo Galileo. Ya más resumido, dice que en 1581 inició sus estudios de medicina en la Universidad de Pisa, la cual se dijo que lo inscribió su padre. En 1583 Galileo se inicia en las matemáticas por medio de Ostilio Ricci, lo cual ya se había hablado ahorita anteriormente, que cambió sus estudios por unas matemáticas, lo cual era lo que él quería. En 1589 se les asigna la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa. O sea, en la Universidad de Pisa él fue profesor también. En 1592 es nombrado catedrático de matemáticas en la Universidad de Padua, de lo que ya se había hablado, y sus aportaciones fueron que su mayor aportación es la mejora de la realización del telescopio, que permitió descubrir multitud de estrellas, anillos como los de Saturno, así como los satélites de Júpiter, Calixto, Europa y Ganímeda. Y esto permitió desmontar la teoría aristotélica, así como ciertos axiomas de la teoría copérnica, lo que finalmente condujo a su condena por la Inquisición. Inventó el pulsómetro también. En 1604 se define como el annus mirabilis para Galileo, donde inventó y aprobó una bomba de agua que descubrió el movimiento uniforme acelerado y publica estudios sobre una estrella. Un año después inventó el termoscopio.
Bien, lo que vamos a hablar ahora ya se va más enfocado a lo que se va a presentar en esta exposición, de lo que se habla, que es el descubrimiento del telescopio y lo cual las consecuencias que trajo con él. Dice que Galileo, enseñando al Dux de Venecia el uso del telescopio fresco de Giuseppe Bertini en 1825 a 1898, en mayo de 1609, Galileo recibe desde París una carta del francés Jacques Badover, uno de sus antiguos alumnos, que le confirma un rumbo insistente, la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos, construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey. Este telescopio habría permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta única descripción, Galileo, que ya no da cursos a Cosmes II de Médicis, construye el primer telescopio. Al contrario que el telescopio neerlandés, este no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, o sea, el doble que su oponente. También es el único de la época que utiliza de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. Y aquí se puede ver la imagen de cómo Galileo le está mostrando a Dux de Venecia el uso del telescopio. Bien, el telescopio de Galileo Galilei. Dice que utilizó el telescopio casero de 8 aumentos para demostrar a las autoridades de Venecia el potencial de tal instrumento para el estudio de cosmos. Utilizando telescopio progresivamente más potente, Galileo realizó muchos descubrimientos de gran importancia. Galileo era un habitante artesanal y construyó casi inmediatamente. Se dice a veces que el primero tubo utilizado fue un órgano. Ese telescopio de 8 de aumento con el que se realizó la primera demostración en Venecia. Tal demostración le supuso a Galileo un aumento de su salario en Pauda. Y aquí se puede ver lo que es su primer telescopio, el cual hizo. Y el cual tuvo muchos descubrimientos a lo largo de los años, como ver estrellas lejanas, apuntar hacia la luna y cualquier estrella que hubiera estado en el cielo, o si satélite que hubiera, al igual que el descubrimiento de la luna y de lo que fue lo que se creía en ese momento la galaxia. Aquí yo tengo lo que es también es un telescopio casero que se hizo nosotros mismos, lo cual se puede ver que tiene un lente de esta parte y un lente de esta otra parte, lo cual al usarlo permite que podamos ver desde más distancia. Usándolo de esta manera, viendo desde el lente menor, hace que las cosas se vean más en el lente mayor, como se puede observar ahí mismo. Se puede ver cómo se ven los objetos a distancia. Bien, la conclusión. Galileo aportó muchas cosas en la historia de la ciencia, en la astronomía y en las matemáticas, y también en parte de la ingeniería, y más con sus descubrimientos y la teoría planteaba en su época, siendo uno de los mejores y más grandes genios de la historia. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.